Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿cómo enfocar un problema para resolverlo? Y esto es importante, amigos, porque hay quienes, en lugar de resolver problemas, los agravan. Así es que creo que este es un tema que sirve en todos los ámbitos de la vida, en todos los escenarios, porque problemas los hay en todos los aspectos, ¿no?, de la vida humana. Y creo que muchas personas no logran resolver, no tanto porque no tuvieron buenas opciones de hacerlo, sino que su enfoque fue erróneo y por consiguiente el manejo no dejó los mejores resultados. Pues bien, con esto tiene que ver nuestro tema, cómo enfocar un problema para resolverlo. Y sobre este tema, el libro de los Proverbios en la Biblia nos hace un gran aporte. Dice Proverbios 24 y verso 6, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Aquí hay dos ideas principales. Uno, que toda guerra requiere ingenio, y curiosa palabra, por cierto, ingenio, de donde viene el término técnico que nosotros conocemos como ingeniería. Ingeniería es todo un proceso ingenioso, inteligente, para, yo diría, manejar distintas situaciones, desde construcciones hasta grandes manejos en el orden tecnológico. En fin, la ingeniería se requiere en todas las áreas. Pues bien, dice que se requiere ingenio para hacer la guerra. Significa que uno no se agolpa frente a un problema y se deja ir sin pensarlo mucho contra todo y contra todos, porque eso sería un error, sería prácticamente ir directo a una experiencia accidentada más bien. La otra idea es que se requiere tener consejos, es decir, recurrir a fuentes, amigos, que nos pueden aportar conocimiento, sabiduría, estrategias, manejos. Eso significa que, reuniendo lo que aquí se nos dice en el proverbio, pareciera que está garantizada la victoria, cualquiera que sea el problema que se pretende resolver. Pues bien, con esta pequeña reflexión alrededor del texto bíblico, les invito a que trabajemos entonces con la pregunta en cuestión. ¿Cómo enfocar un problema para resolverlo? ¿Cómo realmente adquirir ese ingenio, esa sabiduría, esa prudencia para resolver problemas de la vida? Atención a las siguientes claves y respuestas. En primer lugar, lo que hay que hacer es no concentrarse en el tema de quién es culpable. La mayoría de las personas que se equivocan en el manejo de los problemas se equivocan por lo general en este punto. Y suele ser este el primer mal paso que dan muchos. Comenzar a gastar energías, discusiones, darle cabeza, yo diría que incluso caldear el ambiente, tratando de identificar quién es el culpable de la situación. Amigos, aparte de temas jurídicos, legales, penales, donde sí es importante determinar quién hizo qué, en los problemas de la vida no encuentro yo todavía que alguien haya resuelto ni medio problema sindicando culpables. Porque tú puedes poner en lista todos los culpables que quieras, pero eso no te resolverá el asunto en ninguna manera. Pero la mayoría, insisto, y miren cómo lo digo, la mayoría se dedican a gastar sus energías, a perder sus mejores opciones, tratando de identificar culpables y tratando, por supuesto, de recriminar
a los culpables. Amigo, amiga, ¿quieres resolver problemas de la vida? No pierdas el tiempo en eso y que este no sea tu primer mal paso en un mal proceso de solución. Entonces, esto es lo primero. ¿Cómo enfocar un problema para resolverlo? No concentrarte en quién o en el tema de quién es el culpable. Segunda respuesta, ¿cómo enfocar un problema para resolverlo? No te concentres en qué lo causó, sino en cómo manejarlo. Algunos, cuando ya se cansan de buscar quién causó el problema, entonces proceden a hacer grandes indagatorias de qué fue lo que causó esta situación. Pero de nuevo, tú puedes reunir todos los elementos que indiquen, que señalen con claridad qué es lo que provocó la situación. Pero oigan, si fue una discusión, si fue que alguien no preguntó, si fue que alguien no lo conversó suficiente, en fin, ¿qué más da? Resuelve saber qué lo provocó. Hombre, quizás solo en términos, no sé, para tener mayor conocimiento de causa, pero en realidad uno lo que tiene que hacer es enfocarse en cómo se maneja un asunto. Si se rompió la ventana, por citar un ejemplo simple, podemos salir al barrio a ver cuál de los chicos jugando pelota la quebró, o podemos tratar de indagar qué fue. ¿Fue un impacto de balón? ¿Fue un impacto de una piedra? ¿Fue algún ave que vino y golpeó contra la vidriera? ¿Y cómo lo vas a resolver? Entonces es allí donde creo que las personas pierden ese espíritu solucionista frente a la vida. Porque al gastar tiempo y esfuerzo buscando quién fue el culpable o qué lo causó, hasta se dañan relaciones. Porque buscando qué lo causó, puedes, siguiendo el mismo ejemplo de la ventana, puedes terminar castigando a uno de tus hijos y en ninguna manera él fue el responsable. Entonces, aparte que una vidriera puede terminar rompiéndose a fuerza de inclemencia, sol, frío, lluvia, etc. Entonces, es mejor concentrarse en cómo manejar el problema. Exactamente qué vamos a hacer. Necesitamos conversar con algunas personas, necesitamos hacer qué, elaborar entonces el cómo del manejo. Sigo sumando respuestas. ¿Cómo enfocar un problema para resolverlo? No plantees una única solución. Te aconsejo elaborar al menos 2 versiones. Porque, amigos, no podemos garantizar todo el tiempo que nuestra única elección o nuestra sola propuesta resuelve el problema. A veces estamos, no sé, mal enfocados, mal informados, etc. Y hay que hacerse un plan A y un plan B. A la gente no le gusta este tema de plan B. Yo escribí un libro titulado El Plan B de Dios. Y no faltó quien me dijera, pero pastor, ¿cómo que el plan B? Dios no tiene plan B, me dijeron. El plan A es el plan de Dios porque el plan A nunca falla. Y entonces yo he tenido que en las escrituras mostrarle a gente cómo el primer proyecto de Dios en algunas cosas, alguien lo arruinó. Te puedo hablar del rey Saúl, primer rey sobre Israel, y fue un desastre, y fue una elección bajo la dirección de Dios. ¿Pero quién lo arruinó? Dios, no, Saúl lo arruinó. Te puedo hablar de Adán y Eva, gran proyecto, mira lo que heredamos la humanidad. ¿Quién lo arruinó? Dios, no, lo arruinó Adán y Eva. Te puedo hablar de Caín, te puedo hablar de Moisés, en fin, te puedo hablar de Pedro o los otros apóstoles, que Pedro negó a Jesús con juramentos y maldiciones, los otros salieron corriendo de miedo. Entonces, yo digo que es válido, aún con la Biblia abierta, hacerse otra versión o un plan B, porque si no es de un modo, va a ser de otro. Por supuesto, todo eso, tanto una versión como la otra, bajo la guía de Dios, bajo oración, bajo la dirección de Dios, pero sí
no plantees una única solución, porque te vas a quedar entonces sin opciones si esa versión de solución que tienes no funciona. Por eso no te plantees una sola solución, elabora 2 versiones de cómo resolver esa situación. Y número 4, con lo que vamos cerrando este círculo de respuestas, ¿cómo enfocar un problema para resolverlo? Deja reposar. Mira, este es un término que se utiliza mucho en términos culinarios, ¿no es cierto? Deja reposar tu mejor opción para asegurar que no sea solo por impulso. Darle tiempo. No te apresures, por eso el tema, déjalo reposar. Hay comidas que tú haces todas las mezclas y todo lo demás y te dice el chef que te está dirigiendo, ahora póngalo por tantas horas en el refrigerador, en el congelador, y luego lo saca y sigue el proceso. Porque a veces también sucede en la vida que necesitamos también las mezclas de nuestras soluciones, dejarlas reposar. ¿Qué pasa cuando algo reposa? Va bajando su volumen. Va bajando su volumen hasta que quede en el volumen perfecto, en el volumen correcto. ¿Qué pasa cuando dejamos reposar un poquitito nuestras supuestas salidas y soluciones? Va a bajar el volumen. ¿El volumen de qué? De nuestras emociones, de nuestros enojos, de nuestra impaciencia, de nuestras urgencias. Y cuando todo eso se aplaca, amigos, entonces ya se puede con mayor, yo diría, seguridad afirmar: esta es la solución con la que vamos a manejar esta problemática de vida. Entonces, leía para ustedes al inicio del libro de los Proverbios, capítulo 24 y verso 6, donde se nos da un gran consejo. Dice, porque con ingenio harás la guerra. No es con acaloramiento, no es con impaciencia, no es con irritación, no es con impulsividad, no, es con ingenio. Necesitas pensar. Y para que tu mente piense bien, necesitas estar tranquilo, haber pasado ya el mal momento que usualmente viene a nosotros. Así es que con ingenio harás la guerra y, añade, en la multitud de consejeros está la victoria. No es malo dejarte aconsejar, por supuesto. Tienes que dejarte aconsejar por gente que sepa, gente que tiene experiencia, gente que tiene buena intención para contigo, no porque te puede aconsejar a alguien que, además de no tener experiencia o capacidad, tampoco te vaya a ayudar a recoger pedazos. Es un gran consejo este de Proverbios 24:6. Pues basado en esto, traje esta pregunta a continuación y fue, ¿cómo enfocar un problema entonces para resolverlo? Y te he ofrecido 4 respuestas, que son en verdad 4 claves que de tomarlas en serio podrás resolver cualquier situación que se te presente. 1. No te concentres en el tema de quién es culpable. Eso es totalmente estéril, infecundo. 2. No te concentres en qué causó el problema, sino en cómo, no el qué, el cómo solucionarlo, cómo afrontarlo y manejarlo teniendo las menores pérdidas posibles. 3. No plantees una única solución. De ser posible, provee 2 versiones, un plan A y un plan B de solución. Y número 4, deja reposar tu mejor opción para entonces dar tiempo para asegurar que esta solución no sea solo una reacción de tu parte por impulso, sino algo que realmente sea consistente como salida y como reconstrucción de la situación. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo enfocar un problema para resolverlo? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.